esta jornada de preparación para convertirnos en más que vencedores. Estamos iniciando este día un tiempo de, de entrenamiento, porque cada uno de nosotros necesitamos de entrenamiento en la vida, ¿no? La vida es difícil a veces, la vida tiene sus circunstancias, y cuando no estamos entrenados, simplemente las circunstancias nos empiezan a vencer. Y hoy día vamos a aprender, y a partir de esta serie vamos a aprender a qué es más que vencedores. ¿Qué es para ti, César, más que vencedores? Bueno, una de las cosas que a mí me sorprendió cuando llegué a los caminos del Señor fue que muchas de las cosas que Dios nos enseña son, en cierto sentido, contradictorias o que rompen lo que normalmente pensamos, ¿no? Y nosotros podríamos pensar en la victoria como ese momento en el que obtenemos todo aquello que nosotros queremos. Y Dios define la victoria de otra forma, y cuando Dios nos llama más que vencedores, no necesariamente significa que los problemas van a desaparecer o que las circunstancias van a desaparecer, sino que vamos a tener la capacidad de poder ir por encima de las circunstancias. Entonces, no se trata solamente de una victoria simple, de ganar, sino se trata de algo más que ganar. Por eso yo lo entiendo más que vencedores, esa capacidad que tenemos de poder ir por encima de las circunstancias, atravesar esas circunstancias y salir al otro lado mucho más edificados, mucho más fortalecidos. Yo creo que más que vencedores es eso en realidad. O sea, me has hecho pensar ahorita, cuando estamos en el proceso no es lo mismo que cuando estamos en el final. O sea, si yo voy al estadio y estoy sentado ahí y al final mi equipo gana, yo celebro la victoria, pero no fui parte del proceso, no fui uno que sudó la camiseta, ¿no? Y yo creo que más que vencedor es aquel que de repente ha sido pateado, golpeado, ha sudado, se ha caído, se ha levantado, pero hizo su gol y salió con la camiseta sudada diciendo: no solamente llegué a la victoria, sino conquisté la victoria, ¿no? Sí. ¿No? Yo creo que el gozo del aficionado en la tribuna no tiene que ver nada con el gozo del jugador en la cancha, ¿no? Correcto. Y otra reflexión que me llama esto de más que vencedores es que aún perdiendo, aún si la circunstancia no cambia, aún si de pronto no salió como queríamos, podemos encontrar victoria en eso, porque sabemos que los planes de Dios son buenos, sabemos que Dios quiere para nosotros planes de bien y no de mal. Entonces, a veces hemos pensado siempre que la victoria es obtener eso que yo estoy queriendo o lograr aquello que yo estoy buscando, pero a veces en los planes de Dios eso no es así, porque Él tiene una visión mucho más grande que la nuestra. Entonces, aún si no conseguimos esa victoria, sabemos que estamos ganando. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo en Cristo Jesús y sabemos que eso está enmarcado dentro de un plan para nuestra vida. Entonces, en ese momento quizás no le encuentre sentido a una circunstancia o a un resultado, pero seguramente que más adelante, mirando atrás, podré decir cuánta razón tenía Dios al dejar o permitir que pasaran ciertas cosas en mi vida, ¿no? Aún dolorosas, a veces el dolor también podemos sacar un mensaje y una enseñanza de parte de Dios. Claro, o sea, esto me hace pensar que mucha gente se mete en soluciones ambiguas, en soluciones de repente sin salida, por no buscar de Dios, y cuando buscamos de Dios vamos a encontrar el camino para llegar a ese más que vencedores. O sea, hoy día todos anhelamos respuestas sobre lo que va a suceder, sobre lo que cómo quisiéramos que sea, todos anhelamos respuestas: cómo recupero mi negocio, cómo salgo de la pandemia, cómo me protejo. O sea, todos de una u otra manera anhelamos respuestas, ¿no? Pero la respuesta no es solamente encontrar vamos a decir, esa victoria que yo quería, sino la respuesta es encontrar cómo vencer exitosamente cada dificultad en la vida, ¿no? Ahora, lo genial de Dios es que Dios no solamente te dice, no te preocupes, todo va a salir bien.
Dios te dice, no te preocupes, todo va a salir bien, y yo te voy a decir cómo hacer para pasar por ese momento, por ese valle de sombra. O sea, Dios no solamente nos da fe y nos anima y nos dice, oye, sigue adelante, sino que nos va a dar las estrategias para poder salir y superar esa circunstancia, ¿no? Si realmente prestamos atención, si realmente abrimos nuestro corazón y podemos aprender los principios que hay en la palabra de Dios para cada circunstancia, nos vamos a sorprender la forma en que Dios nos va guiando paso a paso hasta que podamos atravesar ese valle de sombra y de muerte, como dice Salmo 23. Ahora, te acabas de decir una palabra clave, los principios. O sea, Dios, sabemos que si nos basamos de los principios, vamos a llegar a los resultados. Si no nos basamos de los principios, no anheles resultados, o sea, porque estás yéndote por otro camino. Entonces, ¿en qué principio bíblico nos vamos a basar para este tiempo de estudio de Más que Vencedores? Bien, nosotros leyendo Romanos, el capítulo 8, vemos que del versículo 35 al 39 hay una descripción del amor de Cristo y cuán fuerte es este amor de Cristo, que nada en esta tierra podrá apartarnos de él, ¿no? Literalmente el versículo lo dice así: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto es tremendo. O sea, cuando realmente entendemos lo que aquí está escrito, podemos encontrar esa confianza y esa fortaleza para superar cualquier obstáculo. Pablo hace aquí una lista de algunos problemas o escollos que se van a levantar. Obviamente no son todos, obviamente hoy tenemos nuevas versiones de esos problemas con otras circunstancias, pero la palabra sigue siendo la misma y la promesa sigue siendo la misma y el principio sigue siendo el mismo, que en Cristo Jesús seremos más que vencedores. Sí, y a mí me preocupa esto porque dice, nos llevan a la muerte, ¿no? O sea, todas estas cosas nos llevan a la muerte. Y la muerte no necesariamente es la muerte física, sino puede ser la muerte sentimental, esa muerte que me hundo en la depresión, esa muerte que pierdo las fuerzas, pierdo el ánimo, entro en desesperanza y digo, ya no puedo más, ya no hago más, ¿sabes qué? Me meto en ese hueco, o sea, quizás la muerte no será una muerte natural, pero es como que te entierras vivo, ¿no? Te metes a un hueco y ¿no? dices, ya fui llevado a la muerte y estas cosas me han revolcado y me han dejado sin ánimo, sin aliento de vida, me han dejado sin esperanza, me han dejado sin expectativa, ya no tengo dinero, ya no tengo esto, perdí mi ser amado, perdí mi trabajo, perdí no sé, las ganas de vivir y me meto a una muerte psicológica, una muerte emocional, a una muerte del alma, a una muerte de la voluntad, a una muerte, o sea, como que hay diferentes tipos de muertes donde yo puedo enfrascarme y perderme en ese lugar y ya nunca más a querer salir de eso, ¿no? Y yo conozco muchas personas que incluso han enfermado corporalmente porque su corazón estaba enfermo de rencor, de desánimo, de desesperanza. Conozco gente que ha intentado suicidarse porque no había amor en su vida, ¿no? Y entonces el amor en su vida se cayó, se murió, se fue con otra, se me traicionó y entonces yo ya no tengo más ganas de vivir y entro en una muerte primero psicológica, sentimental, del alma y luego voy entrando a la muerte física propiamente dicho, porque esto me enferma, me hace daño, bueno, ¿no? Y entonces hay que cambiar, definitivamente hay que volvernos más que vencedores, es imperativo, ¿no? Uh-huh. De hecho, esta porción de la palabra fue escrita
por Pablo a una iglesia que estaba recién empezando, la iglesia primitiva en Roma, una iglesia que tenía que enfrentar muchos problemas de persecución. Primero, a los cristianos en ese entonces pues se les perseguía, se les ejecutaba en el Coliseo Romano, y había una serie de circunstancias que esa iglesia que estaba naciendo estaba enfrentando. Y incluso vemos que el mismo Pablo en algún momento va a enfrentar todas esas mismas circunstancias, pero ellos encontraron fortaleza en algo, ellos encontraron a qué aferrarse, ellos encontraron esa roca sólida sobre la cual pararse para no hundirse en ese hoyo o en esa depresión, como tú has dicho hace un rato, que nos puede llevar a estos pensamientos de que no vamos a salir, de que no vamos a poder y que las circunstancias son mayores que nosotros. Pero en esta búsqueda espiritual que vamos a iniciar en este curso de Más que Vencedores, vamos a ir analizando qué aspectos de la palabra para cada circunstancia en particular Dios nos trae, ¿no? Si hacemos un recuento de la porción que habla de las cosas que se podrían levantar contra nosotros, vemos que habla de la tribulación, habla de la indigencia, de la angustia, de la persecución, del peligro, del hambre, ¿no? La violencia. Entonces, ¿cómo traducimos eso en temas de actualidad, ¿no? Obviamente esta iglesia, gracias a Dios, no es una iglesia perseguida literalmente como la iglesia de Roma, pero sí tenemos persecución, y sí hay tribulación, y sí hay indigencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos convertir esa porción de la palabra, actualizarla a las situaciones que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Vivimos ahorita en medio de una pandemia mundial, estamos viviendo un momento en el que los trabajos se están perdiendo, en que algunos proyectos literalmente están quebrando porque se empezó pues con una situación que no existía en ese momento y de pronto todo se viene abajo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer, Freddy, este nuevo paralelo con las nuevas cosas que estamos enfrentando hoy en día? Sí, y eso lo vamos a ver justo ahora en todos los temas, semana a semana, pero tenemos el paralelo sería, digamos, traducido esto al 2021, es la tribulación, son las pruebas, la angustia es esa incertidumbre en que estamos viviendo hoy en día, la persecución son esas enfermedades que hoy día sales por aquí, sales por allá, tengo miedo de salir por aquí, tengo miedo de ir por allá, me contagio, me enfermo, ¿no? El hambre es la necesidad, tenemos necesidad en muchas cosas. La indigencia es la falta de finanzas, falta de recursos, falta de trabajo, ¿no? Peligro, hay momentos difíciles, realmente difíciles, que se convierten en una encrucijada en nuestra vida, ¿no? Y la violencia hoy día se referencia más a pleitos, enojos, discusiones, separaciones, divorcios, o sea, hemos llegado a un nivel de violencia familiar altísimo, violencia en la calle, falta de seguridad ciudadana y todo. Hablamos de lo que pasa afuera, pero nunca hablamos de lo que pasa adentro, ¿no? Y cuando queremos solucionar lo que pasa afuera, siempre decimos ¿quién lo solucionará? Pero cuando comenzamos a solucionar lo que pasa adentro, entonces somos parte de la solución. Eso es interesante. Ahora, habría que preguntarse por qué, a pesar de que Cristo murió por nosotros en la cruz, seguimos enfrentando este tipo de problemas o dificultades, ¿no? ¿Hay algún propósito en las dificultades? Porque a veces se cree de que la vida del cristiano es una vida libre de problemas y que vamos a empezar a vivir el reino de los cielos aquí en la tierra y que todo va a ser felicidad y que todo nos va a ir bien porque somos cristianos, pero esa no es la verdad. La verdad es que el mismo Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Entonces, esta situación que se da en nuestras vidas, ¿tendrán algún propósito estas situaciones que se dan en algunos momentos de nuestra vida? ¿Algo bueno podrá salir de todo esto? ¿Tú qué crees? Mira, definitivamente yo creo que de cada dificultad que tenemos, Dios nos saca más entrenados. Te pongo un ejemplo. Yo no sé si tú recuerdas alguna vez, pero cuando hemos estado en el colegio o en la universidad,
¿no te ha pasado eso que tienes un examen difícil, un examen que no sabes cómo resolverlo, un examen de un curso o una materia que quizás no manejas mucho y dices, wow, y ahora quién podrá defenderme, ¿no? Y estás esperando que se aparezca el Chapulín Colorado y diga yo, ¿no? Pero tú dices, no hay Chapulín Colorado, la verdad es que no, lo único que tengo que hacer es ver cómo enfrento ese examen, cómo enfrento ese momento, cómo enfrento esa dificultad. Y cuando pasas de ella, de pronto terminaste, estudiaste, chancaste. A mí me pasó una vez, a mí, que una vez que estudié y me preparé para los exámenes, los cursos de letras, a mí no me gustaban mucho en la universidad y me preparé para leerme los libros y todo lo que había dicho el profesor. Y cuando fui a dar mi examen, es que me saqué 19. Y dije, wow. Y dije, no. Entonces me di cuenta de que aún a pesar que pasé un momento horrible, de tener que leerme libros que no me gustaban, de tener que prepararme un montón, de tener que amanecerme y llegar, literalmente me acuerdo 2 noches sin dormir, casi de boleto, ¿no? En la universidad para llegar a dar un examen de historia crítica de la realidad mundial. Imagínate qué tal el curso, qué tal el nombre del curso, ¿no? Historia crítica de la realidad mundial, ¿verdad? Un curso horroroso. Y cuando llegué, justo las partes que me había leído de todos los libros y que se me habían quedado como que van marcadas, eran justo las preguntas y pude desarrollarlo. Y entonces vi que aún la parte difícil de la preparación, del pasar por la angustia y de todo esto, finalmente me resultó en un beneficio, ¿no? De levantar mi promedio, de poder tener un curso alto, no tuve que dar, a la hora de llegar al examen final ya no tuve que casi dar examen porque ya tenían mis notas cubiertas. O sea, entonces hay momentos en la vida en que vamos a pasar por circunstancias que no entendemos el por qué, pero el error es preguntarnos por qué y no para qué. ¿Qué hay detrás de estas circunstancias? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Dónde va esta? Dios dice que Él me acompaña todos los días de mi vida, ¿no? Entonces, ¿no? En su acompañamiento, ¿acaso hoy día Dios se ha quitado un rato a la playa y no me está acompañando? ¿No? O Dios dice que Él no se duerme, el que me guarda, pero ese día sí pues, se tomó su Valium porque estaba cansado y se durmió. O sea, ¿cómo funciona eso? Y es que Dios, aún a pesar de las dificultades, nos enseña a ser más que vencedores, a pesar de las dificultades, nos enseña a pasar, como hablábamos al comienzo, a jugar el partido, sudar la camiseta, de repente el otro equipo me dieron 4 patadas porque los defensas son medios violentos, pero aún a pesar de eso, yo sé que al final voy a llegar a ser más que vencedor, ¿no? Mira, y si gano los 2 puntos del partido, por lo menos gano la experiencia. El próximo partido la hago, ¿no? Sí, buenazo. Y es curioso cómo la forma en que Dios obra definitivamente es la misma que nosotros como padres a veces tenemos con nuestros hijos. Hay momentos en que estamos viendo que nuestro hijo quizás está en una situación un poco complicada, sabemos que no hay peligro, y los dejamos un poco que experimenten, y dejamos un poco que aprendan algo de esa experiencia. Si nosotros resolviéramos todos los problemas de nuestros hijos, el día que ellos, por alguna razón, no cuenten con nosotros en ese momento en particular, no van a saber cómo enfrentar esas circunstancias, ¿no? Yo recuerdo mucho una situación en la que yo estaba tratando de armar una especie de maqueta o de trabajo para el colegio, y mi papá me miraba nomás y ahí estaba y no me decía nada. Y yo estaba ya casi frustrado porque se me caía, se me desarmaba, se me rompía y no podía hacerlo hasta el punto que ya empecé a llorar. En ese momento mi papá se acercó y me dijo, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Y le conté, pues no me sale por aquí. Y me dice, pues ya probaste todas las formas posibles de hacerlo. Sí, ya le dije, ya probé todo, ya probé así, se me cae, ya probé así, se rompe, ya probé así. Entonces él me dijo, hay una cosa que no has probado. Y yo le dije, ¿qué cosa? No me has pedido ayuda a mí. Yo te puedo ayudar. Entonces, en ese momento mi papá pues me ayudó, me explicó cómo hacer esto, cómo pegar para que no se caiga todo. Y obviamente esa lección nunca la olvidé.
más adelante, cuando vieron otras situaciones, otros momentos difíciles, acudía al consejo de mi papá y él me decía, mira, en esta situación puedes hacer esto, esto. Ya no trataba de hacerlo solo porque sí, en mis propias fuerzas, ¿no? Entonces, escalando eso a Dios, yo creo que Dios quiere que en medio de las circunstancias lo busquemos a Él. O sea, que no pretendamos resolver los problemas por nosotros mismos, sabiendo que Él tiene mucha más experiencia y mucha más sabiduría, ¿no? Entonces, esto de ser más que vencedores, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que podamos no solamente vencer en una circunstancia, sino aprender que Dios siempre va a estar ahí para poder ayudarnos cuando nosotros clamemos a Él, ¿no? Sí, hay un verso en la palabra que dice, Isaías 43:2, que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mira, cada vez que yo he visto este verso y he escuchado personas que leen este verso, dicen, cuando pase por el río no me mojaré. Y cuando pase por el fuego no me quemaré. Qué chévere, cuando pase por el río no me mojaré. Y cuando pase por el fuego no me quemaré. Pero nos olvidamos de la primera parte del verso. Y la primera parte dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Entonces, ese es yo creo que el secreto del no mojarse y no quemarse. El secreto de no quemarse y no mojarse no está en pasar por el agua y salir y pasar con una bolsa y no mojarte. O no está en pasar por el fuego y ponerte la ropa de bombero y no quemarte. Cuando pases por el agua y el fuego, el secreto está en que Él esté contigo. En que tú puedas reconocer que Él esté contigo, porque Él va a estar. Él va a estar contigo siempre. Pero el problema es que no lo reconocemos. Es como cuando los discípulos van camino de Emaús. Ellos dicen que comienzan a ir a Emaús, dice que su corazón estaba lleno de interrogantes y de angustia y no sé qué, y estaban tan llenos de sí mismos, tan llenos de su propia preocupación y tan llenos de su propia visión de los hechos, que no se pudieron dar cuenta que Él estaba caminando a su lado, ¿no? Porque en ningún momento Él dejó de estar a su lado. Pero cuando ellos pudieron desenfocarse de eso, y a la hora de que Él partió el pan, y pudieron reconocer que Él estaba ahí, ¿sabes qué? Las preocupaciones se disiparon. Y dice que regresaron corriendo. Me encanta eso, ¿no? Porque se fueron preocupados de ida. Pero de regreso regresaron corriendo, entusiasmados, a contarle a los demás, lo hemos visto, Él vive. ¿Sabes? Si nosotros viviéramos en la actitud de regreso y no en la actitud de ida, estaríamos siempre más que vencedores. Sí, eso es genial. Ahora, reflexionando en el versículo que acabas de leer, acá no dice, nunca pasarás por las aguas y nunca pasarás por el fuego. Acá dice que cuando pases por las aguas y cuando pases por el fuego, eso está diciendo de que situaciones van a venir a nuestra vida. Eso es un hecho. Eso va a pasar sí o sí. Y si no has pasado ninguna todavía, prepárate porque se están aguantando todas y te van a llegar en algún momento. Porque la vida no es fácil, la vida en este planeta caído no es fácil, pero esa promesa de que Dios estará con nosotros es la que nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. Entonces, la vida del cristiano va a ser forjada, va a ser moldeada. Dios nos va a llevar más allá de nuestras fuerzas para que podamos confiar en las fuerzas de Él y que cuando vengan situaciones nuevas a nuestra vida, nosotros ya sepamos cómo pasar. No solamente eso, que habiendo pasado por esa circunstancia, cuando encontremos a alguien que está pasando por la misma circunstancia, vamos a poder decirle, sí se puede. Mira, yo pasé esto de la mano de Dios y tú también puedes, ¿no? Entonces, creo que el propósito de las pruebas y de las circunstancias es fortalecernos definitivamente, darnos estrategias y herramientas, acercarnos más a Dios y si bien Dios no nos manda las pruebas con ese propósito, porque las cosas que se van a levantar son parte de este mundo caído y muchas veces tienen que ver con las estrategias del enemigo, pero Dios puede aprovechar aún eso malo para convertirlo en algo bueno para nosotros. No, y definitivamente, mira, hay otro verso, una palabra en 1 Pedro 6:1-7 que dice,
Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. ¿Sabes? Eso es lo que me dice este versículo, que deberíamos gozarnos anticipadamente si le creemos de verdad a la palabra de Dios, que la prueba no es la manifestación de la victoria del diablo y cómo el diablo nos va a derrotar, sino la prueba va a ser la manifestación de cómo vamos a pisotear las artimañas del diablo y las armas, y a desmenuzar las armas del enemigo contra nosotros, ¿no? Entonces, dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, ¿no? Que está siendo probada de la manera en que el fuego prueba al oro y purifica al oro. ¿Sabes? No hay una mejor manera de que nuestra fe sea probada que pasar la prueba, ¿no? Y cuando vienen las pruebas es la oportunidad de que nosotros podamos ver qué clase de madera hay en nosotros, decimos, ¿no? O sea, cuando vienen las pruebas es cuando nosotros vemos cuánto de Dios tenemos en nosotros y cuánto nos falta aún. ¿Sabes? A mí me encanta porque dice que para que purificar el oro, el orfebre mete el oro, el material en el crisol y lo tiene ahí hirviendo, hirviendo y va recogiendo la capa de arriba y la capa de arriba. Y cuando él recoge esa capa delgada de arriba de las impurezas, dice que cuando él se da cuenta que ya no hay más impurezas, cuando él se puede acercar al crisol y reflejar su rostro vamos a decir, en la superficie, ¿no? Y entonces ahí es cuando ya el oro está purificado. ¿Sabes? Cuando nosotros en la prueba podamos reflejar, como dijo en Génesis Dios, en Génesis 2, digo, que nos hizo a su imagen y semejanza, y podamos reflejar la imagen de Dios en nuestra vida, es que la prueba ya cumplió su propósito y es tiempo de apagar el horno y sacar el oro afuera, ¿no? Entonces, ¿sabes? Mientras más rápido tú y yo entendamos que una prueba es para buscar más de Dios, para correr a Él, para sumergirnos en Él, para entender su propósito, para clamar a Él, para gozarnos, porque nuestra fortaleza viene del gozo del Señor. Dice, el gozo del Señor es tu fortaleza. Entonces, para ser fuertes, para pasar la prueba, tengo que comenzar a gozarme en Dios a pesar de todo eso. Y cuando yo comienzo a entrar en esa dimensión, entonces yo comienzo a reflejar el rostro de Dios. Ahora, eso tampoco invalida el hecho de que en determinado momento podamos sentir esa angustia y podamos sentir ese quebrantamiento al recibir una noticia o al recibir un diagnóstico. Somos humanos y como humanos vamos a estar sujetos a esas emociones. Pero ser más que vencedor significa ir por encima de lo que siento y empezar a actuar por lo que la palabra de Dios dice, ¿no? A veces me pueden preguntar, ¿y cómo te sientes tú? Y en ese momento puedo estar desanimado, puedo estar abatido, pero ese sentimiento no me define a mí, ese sentimiento no me define como un perdedor, a menos que me quede en ese sentimiento. Entonces, ¿cómo me sobrepongo a ese sentimiento? Que es normal, que es humano, que está bien, porque seríamos pues robots si una noticia mala no nos golpea y no nos noquea por un momento, ¿no? Es como los boxeadores, te puede caer un derechazo y por un rato incluso puedes hasta caer en la lona, pero el vencedor es el que se va a levantar y no se va a quedar ahí en el piso. Entonces, cuando vengan estos derechazos que nos van a querer noquear, como un diagnóstico o la pérdida de un trabajo o el fallecimiento de un familiar, ¿no? Nosotros ya, ok, el primer golpe medio que nos desubicó, pero después nos levantamos, viene Dios, nos agarra de los puños y dice, ¿puedes seguir? Sí, podemos seguir y seguimos ahora. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros. Entonces, no se trata de fingir que no siento nada, no se trata de decir yo soy inmune al sentimiento del dolor o la desesperanza, sino que me sobrepongo sobre ese sentimiento y empiezo a pararme en lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Entonces, es ahí donde yo me puedo alegrar y yo me puedo gozar, ¿no? No porque esté feliz por la circunstancia que estoy pasando, sino porque estoy feliz, porque sé que en medio de esa circunstancia Dios va a estar conmigo y al final Dios hará algo bueno de todo eso. Entonces, es por eso que podemos gozarnos, es por eso que Pablo escribe esto incluso estando preso, ¿no? Entonces, vemos que
que Dios va a usar estas circunstancias y podemos alegrar. Entonces, lo que habría que ver es cómo hacemos para sobreponernos a las pruebas, cómo hacemos para pasar por estos momentos o levantarnos de ese rechazo que nos han dado, ¿no? Entonces, en este versículo encontramos algunos principios que podemos extraer, ¿no? Número 1, dice que las pruebas son por un poco de tiempo, ¿no? Dice acá, aunque tenga que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Las pruebas no son para siempre. Las pruebas no son eternas. Las pruebas no son para toda la vida. Nosotros va a llegar un momento en que pasaremos y estaremos al otro lado y podremos voltear atrás y ver cuán bueno fue Dios, ¿no? Y yo creo que ese sería el primer principio de que las pruebas no son para siempre. ¿Cuál sería el segundo principio? El segundo principio es, mira, las pruebas son necesarias. O sea, no veas a la prueba como qué piña que soy, me tocó. Mira la prueba como una oportunidad de un entrenamiento. ¿Sabes? Hay una palabra que dice que no nos ha venido ninguna prueba mayor a las fuerzas que ya tenemos, porque Dios nos conoce. Entonces, vamos a saber que son necesarias y que tenemos las fuerzas para sobreponerlas. Entonces, voy a entender que es una prueba, que es parte de un entrenamiento que yo tengo que pasar. Uh-huh, uh-huh. Sí, y no solamente es parte de un entrenamiento, ¿no? También esas pruebas nos van a someter a una presión que van a revelar lo que en ese momento hay en nuestro corazón, ¿no? Cuando tú presionas una naranja, lo que sale es jugo de naranja, porque la presión revela lo que hay en el interior. Entonces, muchos cristianos afirmamos ser cristianos porque vamos a la iglesia o porque estamos en un grupo pequeño, y claro, en ese momento todo es lindo, pero cuando viene la presión, cuando viene la persecución, cuando viene la angustia, ahí se va a revelar realmente lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que la prueba del cristiano, ¿no? Es ver cómo reaccionas en medio de las circunstancias. Cuando tu vecino te vea que cuando estás sin trabajo, tú estás de un buen ánimo, que tú estás confiando en que el Señor va a hacer algo, eso le va a hacer a él cuestionarse qué tiene él que hace que en medio de esta circunstancia que todos están viviendo esté tan gozoso y esté tan confiado, ¿no? Y eso también nos puede ayudar pues a llevar el evangelio a más personas, porque las personas van a reconocer que somos auténticos cristianos cuando en medio de la prueba vea que nosotros estamos alabando, que nosotros estamos confiando en una promesa y que estamos creyendo que Dios va a hacer algo mucho más grande de lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Entonces, de hecho, va a producir aflicción y esta aflicción es una especie de presión que vamos a tener, pero eso hará que salga lo que realmente hay en nosotros. Y es bueno que sigamos estos cursos y los grupos pequeños que tenemos aquí en el ministerio, porque nos van a ir entrenando y van a ir poniendo en nuestro interior el contenido correcto, ¿no? Van a ir llenando nuestro corazón de la sustancia correcta con la cual Dios va a obrar en nuestras vidas. A veces la presión saca lo peor de algunas personas. En medio de la presión la gente empieza a ser violenta, empieza a pelearse con su esposa. Hemos visto en el ministerio que ahora la pandemia y el encierro forzoso ha sometido a muchas parejas a presión y eran parejas aparentemente felices cuando tenían válvula de escape, como irse al trabajo, como irse a tener un hobby, jugar pelota, qué sé yo, pero al no tener esa válvula de escape, estas parejas se someten a presión y entonces aflora lo que realmente hay, empiezan a gritarse, a maltratarse, incluso ya hemos visto parejas que han querido separarse como causa de esta presión, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno porque va a revelar y nos va a dar una pista en dónde trabajar para poder mejorar nuestra relación y nuestra vida personal, ¿no? Así es, ese sería el punto 3, entonces las pruebas producen aflicción. El punto 4 es, las pruebas son diversas. Diversidad de pruebas, o sea, puede ser una prueba relacional, una relación con tu hijo. Por eso es que en este tiempo vamos a aprender en los diferentes campos de la vida, a aprender a cómo comportarnos en base a cada una de ellas y cuál es la palabra de Dios que nos sustenta para poder poner nuestros pies sobre la roca y soportar la prueba. Bien, otra cosa que las pruebas hacen por nosotros es probar nuestra fe. Y no es que Dios no sepa
si tenemos fe o no tenemos fe. Dios lo sabe. Él no va a usar la prueba para Él enterarse de si nosotros teníamos fe o no teníamos fe. Definitivamente va a probar la fe, pero nos lo prueba a nosotros, ¿no? O sea, nos va a hacer saber realmente cómo estamos en nuestro depósito de fe. Si la circunstancia me mueve, si la circunstancia me aflige, si la circunstancia me deprime, si me derrumba, es porque definitivamente mi fe no estaba fortalecida, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la prueba es traer una forma de exponer qué tan fuerte era mi fe. Todos tenemos fe, pero algunos la han fortalecido más que otros. Ahora, no se trata, cuando se dice probar la fe, no se trata de ver si eres perfecto o si eres más santo, porque la fe no tiene que ver necesariamente con santidad, y de hecho ninguno de nosotros somos perfectos, ¿no? Santos decimos porque somos apartados para Dios, pero no se trata de ver si me voy a equivocar o no. Muchas pruebas son el resultado incluso de mi desobediencia, incluso pueden ser pruebas ocasionadas por mí mismo porque simplemente no fui obediente a los mandamientos de Dios, y no porque sea un castigo, sino pues una consecuencia lógica de hacer algo que me va a traer un perjuicio. Entonces, esta forma de que las pruebas tienen de mostrar la clase de fe que tenemos, yo creo que es buena porque es como probarla en el campo. Es como decir, ya nos entrenamos siguiendo cursos, ya estuvimos entrenando las estrategias en el camerino, ahora hay que salir a probarlas en la cancha, ¿no? Entonces las circunstancias creo que son esos momentos en los que en la cancha probamos cuánto aprendimos en el entrenamiento. Sí, mira, me has hecho acordar como una, vamos a decir, como un ejemplo, lo que es la prueba de la fe. Hace más o menos 2 años yo compré una camioneta nueva, ¿no? Pero antes de comprar esa camioneta nueva, yo no estaba en duda si comprar esta marca y este modelo, o la otra marca, el otro modelo, o eran como 4 en realidad modelos. Entonces me fui a visitar y a ver precios a cada una de las tiendas y me dijeron, señor, pruebe la camioneta. Se la dejamos de un día para otro, se la dejamos 2 días, se la dejo el fin de semana. Y dije, chévere, pues voy a probarla. Y me probé las 4 camionetas, ¿no? Y eso no significaba que iba a probar si es que prendía o no prendía, si es que caminaba o no caminaba, porque todas las camionetas prendieron y caminaban, ¿no? Sino que cómo me sentía yo dentro de ese momento de la prueba, ¿no? Y entonces cómo afloraba yo, cómo me manejaba yo dentro de ese momento. Entonces cada vez que probé cada camioneta, esta me siento alto, incómodo, me esté muy grandaza, me siento, hasta que encontré la camioneta y dije, esta es como que si fuera hecho para mí, encaja, ¿no? Yo puedo ir por aquí, puedo manejar la ruta del camino, y sé que si pase por un hueco, sé que si hay una frenada, sé que si hay un momento difícil, un accidente, esta me va a dar seguridad, tranquilidad, paz, me va a dar confort, diversión. Esa es la camioneta que luego de haber probado es la que ajusta a mí, ¿no? Y un poco la prueba de la fe también es eso, ¿no? O sea, vamos a pasar por diferentes momentos hasta que tú sientas que, wow, ya encontré mi asiento, el que me acomoda, la butaca que me lleva bien, aquella que me transporta bien y que me hace salir de este nivel al otro nivel, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? Ahora, Sí. sí. No, te decía, ahora que decías salir de un nivel al otro nivel, me hace ya reflexionar en el siguiente punto, que es el fuego de la prueba, ¿no? El fuego de la prueba, siempre que la Biblia habla del fuego y de que somos probados por el fuego, está hablando de un proceso de purificación, y es interesante cómo en varios versículos se hace referencia al proceso que el oro debe seguir para poder ser purificado. Es decir, es por medio del calor en los crisoles, estos metales preciosos como el oro y como la plata, ayuda a separar las impurezas, ¿no? En el fuego intenso, ¿no? El metal logra separar por un tema ya de químico, digamos, que se comienzan a separar las impurezas. Y lo que sale al otro lado, el resultado final, es algo mucho más puro. Entonces, estas situaciones que nos van a abrazar que nos van a quemar, que nos van
en determinado momento llevar a una situación de presión extrema, ¿no? Van a hacer eso, van a de alguna forma destilar y van a sacar aquellas impurezas que hay en nuestro corazón. Porque déjame decirte que no hay otro momento en el que podamos nosotros ser más conscientes de aquellas cosas que hay en nuestro corazón que cuando la prueba hace que eso salga afuera, ¿no? Entonces, Dios definitivamente puede usar las pruebas para hacer en nosotros este proceso de purificación. Y no porque necesitemos ser puros para estar en la presencia de Dios, y no porque necesitemos ser perfectos o santos para estar en la presencia de Dios, sino simplemente porque un corazón puro es un corazón abierto, es un corazón generoso, es un corazón que va a reflejar mucho mejor el amor de Dios a otras personas. Entonces, sí, las pruebas definitivamente pueden hacer eso por nosotros, ¿no? Si nosotros vemos la vida de grandes hombres de fe, vamos a ver que todos ellos pasaron por momentos difíciles de salud, de finanzas, familiares, y es el resultado justamente de haber permitido que Dios utilice ese fuego para moldearlos a su imagen y semejanza, ¿no? Eso está en Proverbios 17:3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones, ¿no? Repito, no para que Él se entere que hay en nuestro corazón, porque eso Él lo sabe. Dice la palabra que nadie puede burlar a Dios, pero sí va a probar los corazones para que nosotros sepamos qué hay en nuestro corazón. Y ahora viene el último punto, el 7, y me encanta porque dice las bendiciones de soportar la prueba. O sea, ¿sabes qué? Soportar la prueba no es del castigo, sino es parte de cómo cosechas la bendición, ¿no? O sea, yo me acuerdo que un día, cuando mi papá tenía una chacra, me llevó a mí, yo era pequeño, y fuimos a cosechar algodón, ¿no? Y veía las matas de algodón con puntitos así blancos de arriba, ¿no? Y se ve un campo hermoso, blanco, y entonces yo, vamos, dijo, a cosechar algodón. Y a la hora que yo iba y tenía que agarrar el copo de algodón así todo suavecito y jalarlo para despegarlo de la planta, yo no sabía que dentro del copo de algodón vienen unas pepas, ¿no? Por eso se desmota el algodón. Y esas pepas son puntiagudas de Inca, ¿no? Y entonces tú dices, ah, qué chévere sacar el algodón, pero no, pero oye, al final la pepa Inca, ¿no? Y entonces, ahora, pero la bendición de cuando tú sacabas el algodón y le sacabas la pepa, te quedaba un producto súper, súper, súper suave, lindo, era emocionante, pero aprendiste a que hay que tenerlo con cuidado. Y hay bendiciones al soportar la prueba. ¿Sabes qué? Hay bendiciones al momento que estás en la prueba y hay bendiciones que van a salir cuando tú termines el proceso. Bendiciones que cuando tú mires para atrás, tú digas, wow, ¿de dónde me sacó el Señor? ¡Wow! ¿Cómo me sostuvo el Señor? ¡Wow! ¿Cómo sobrepasé todo esto que en un momento lo veía? ¡Wow! ¿Cómo el Señor no solamente me soportó, sino el Señor me dio sustento, me dio, aún cuando no tenía alimento, cuando no tenía finanzas, Dios me dio sustento. O sea que, ¡wow! Y vas a ver que las bendiciones vienen acompañadas porque Jesús en ningún momento te deja solo. Y en este proceso que vamos a iniciar con este tiempo de estudio, Jesús nunca te ha dejado solo. Si has pasado por alguna prueba, si has pasado por alguna circunstancia, si has pasado por algún momento difícil, si estás pasando ahora por un momento, una circunstancia que dices, no entiendo por qué, Dios, no entiendo por qué, sabes que en este tiempo vas a poder entender, en esas 7 u 8 semanas de estudio, vas a poder entender por qué Dios lo hizo, porque vas a entender que todo lo que Dios hace tiene un para qué. Entonces, va a ser bueno poder estar juntos, pero me preocupa, César, de que de repente tenemos a alguien que nos escucha hoy por la primera vez, y ni tú ni yo nos hemos presentado, ni hemos presentado a nuestro maestro. ¿Por qué no le presentas a los nuevos a nuestro maestro? Bien, bueno chicos, este capítulo es la clase introductoria de un curso que se llama Más que Vencedores, ¿sí?
Nosotros, Freddy Cruz y César Moreno, vamos a estar acompañándolos a lo largo de estas semanas, teniendo estas conversaciones y teniendo este cambio de experiencias que estamos seguros van a poder bendecirlos, ¿sí? Definitivamente ni Freddy ni yo somos los creadores de todas las estrategias, ni somos los que tenemos las respuestas, porque así como ustedes, nosotros en algún momento estuvimos atravesando dificultades, estuvimos atravesando situaciones difíciles, y tanto Freddy como yo, al principio de nuestras vidas, no creíamos en Dios. Creíamos que era algo superfluo, algo para los que no tenían la capacidad para poder afrontar sus problemas de manera personal. Pero hemos aprendido a lo largo de todos estos años que ese tipo de soberbia, ese tipo de orgullo de decir yo no necesito ayuda, yo lo puedo solo, lo único que va a hacer es conducirnos precisamente a estas depresiones o a estos hoyos profundos en el cual probablemente uno de ustedes se encuentre en este momento, ¿no? Y yo creo que el primer paso a seguir es que podamos empezar a confiar en Dios, aun si no tenemos claro quién es este gran maestro o quién es este gran consejero, como lo llama la Biblia. Cuando yo me acerco por primera vez a Dios, venía con una mente muy cerrada, muy racional, muy lógica, y todo lo sobrenatural pues no tenía ningún sentido para mí. Hoy en día entiendo y he aprendido que no es así, que lo sobrenatural es mucho más real que lo natural, y Dios me lo ha demostrado una y otra vez. Pero el tema aquí es que no vas a poder entenderlo y no vas a poder verlo a no ser que puedas entregarle tu vida a Jesús. Entonces, si ya te sientes preparado para hacerlo en este momento, nosotros vamos a hacer una oración de entrega cortita. Una oración en realidad es simplemente hablar con Dios y pedirle que sea Él el centro de nuestras vidas, ¿no? Entonces, si nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, definitivamente Él va a empezar a enseñarnos, Él va a empezar a mostrarnos. Todas estas clases pueden ser simplemente conocimiento, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, porque la fortaleza para poder ponerlas en práctica, porque la fe para seguir adelante a pesar de que no vemos resultados inmediatos, la va a dar Dios. Entonces, si quieres llevar un curso solamente y aprender algunas reglas, está bien, pero nosotros te recomendamos que primero puedas alinear tu vida con Dios. Si lo quieres hacer ahora, genial, ahí donde estás, vamos a hacer una oración. Si sientes que no es el momento, que no estás listo, más adelante también puede ser. Pero mientras más pronto lo hagas, yo creo que más pronto verás los resultados del cambio en tu vida. Así que ahí donde estás, quiero que si tú eres esta persona que se está acercando por primera vez a Dios y quiere conocer más de Dios y de sus principios, es el momento de que podamos hacer una oración. Entonces, inclinamos nuestro rostro y todos oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, este día queremos darte gracias, Señor, porque podemos estar en tu presencia, Padre. Reconocemos que hemos pecado, reconocemos que en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo y decidimos declarar con nuestra boca lo que hay en nuestro corazón, que tú eres el Hijo de Dios, que has resucitado de los muertos y que a partir de ahora te invito a ser el Señor de mi vida, el amo de mi corazón, y que me enseñes a vivir una vida por ti y para ti. Dame la fortaleza para seguir adelante. Dame la fortaleza para honrarte cada día de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y qué bueno que hayan podido hacer esta oración, aquellos que lo hicieron, ahí en el grupo pequeño donde estás. Luego de que termine este video, van a poder conversar y van a poder compartir lo que hemos aprendido en la clase de hoy. Principios, enseñanzas, ejemplos. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Qué fue lo que de pronto rompió tus esquemas? Coméntenlo ahí donde están, que sea un espacio para la discusión, que sea un espacio para conversar e intercambiar opiniones y, ¿por qué no?, para hacer preguntas, porque
cuando estamos en este proceso de conocer a Dios, seguramente van a haber muchas preguntas, pero el líder del grupo va a poder ayudarte a resolver alguna de esas preguntas. Y si alguna de esas preguntas todavía no tiene respuesta, ten paciencia, porque Dios de una u otra forma hará llegar la respuesta a tu vida en algún momento cuando estés listo para ella. Bien, no sé si ya nos despedimos, Freddy. Sí, yo creo que sí, solamente para invitarte, esta es la primera de 8 sesiones que vamos a estar juntos para poder volvernos tú y yo más que vencedores. Así que no te desconectes, no faltes de una clase, porque mira, no llegar a ser más que vencedores te puede llevar a ser más que perdedor. Y no me gustaría eso. Así que queremos que tú y yo seamos más que vencedores. Así que vamos a hacerlo juntos, vamos a comenzar juntos, vamos a terminar juntos y vamos a disfrutar del gozo de la victoria, ¿no? Amén. Entonces, listo, nos despedimos. Un abrazo para todos. Que Dios lo bendiga. Chao. Nos vemos la próxima semana.